Buenos días a todos. Mi nombre es Belén Cazalla y soy la responsable de llevar en la provincia de Cádiz el programa de Sea Más Empresas, que es un programa que está liderado por la Confederación de Empresarios de Andalucía y que está financiado principalmente por la Consejería de Economía, de Conocimiento, Transformación, Universidades, bueno, todos los nombres que sabemos que ya han cambiado la Consejería, y Transformación Tecnológica. Este programa comenzó hace como ya 5 años, en el 2015, y sobre todo lo que se pretendía fomentar es la cultura del emprendimiento, tanto en el mundo de los emprendedores, tanto como en el mundo de los colegios, como en el mundo de la universidad. ¿Vale? Este programa tiene varias líneas, que no solamente es atender a los emprendedores en su día a día, en su plan de negocio, en ayudarlos a tramitar subvenciones, sino que también baja más allá, y lo que intentamos es fomentarlo yendo a los colegios con ciertos empresarios para que den una charla sobre cómo ellos han llegado a ser empresarios. Así motivar y fomentar que en un futuro pues ellos tengan esa oportunidad también. Y lo mismo en las universidades. Pero otra de las líneas más importantes que tenemos es el tema de los seminarios y las jornadas, que sobre todo punteros de cada época del año, que se intentan dar, sobre todo en esta época con el tema de la pandemia, que salen tantos reales decretos, tantas leyes, pues hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad jurídica, pues que pretendemos por lo menos intentar dar nuestro granito y resolver. Hoy tenemos la suerte de contar con dos profesionales, ¿vale? Tanto del mundo jurídico como del mundo del coach emocional, para que nos hablen un poquito del Real Decreto que salió hace unas 2 semanas, de la regulación del trabajo a distancia, el teletrabajo. Y en primer lugar vamos a tener la primera charla, que desde un punto de vista jurídico, que nos van a analizar el Real Decreto, y para ello contamos con Miguel Rodríguez Piñero Rollo. Miguel es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en especialidad de Derecho de la Empresa. También es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, y colabora como, bueno, independientemente o externo con PricewaterhouseCoopers. Agradeceros a los dos vuestra disposición, que siempre que os llamamos pues podemos contar con vosotros. También Miguel es secretario general de UNIA, que es la Universidad Internacional de Andalucía, y tiene una experiencia profesional pues desde que ha formado parte del Consejo Económico Social del Reino de España, del Consejo Económico Social de Andalucía, ha hecho informes, dictámenes. Bueno, yo creo que Miguel nos puede contar un poquito todo la experiencia que tiene en este tema del teletrabajo. Y sin más, paso la palabra a Miguel. Buenos días, y que nos cuentes un poquito sobre el teletrabajo. Buenos días, gracias Belén, gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz por la invitación, y gracias también a los otros ponentes que seguro nos van a ilustrar mucho. Voy a aprender mucho en esta jornada. En la jornada los ponentes no venimos solo a enseñar, sino venimos también a aprender cosas, y me interesa mucho el enfoque que le van a dar mis compañeros, ¿no? Creo que es una jornada muy interesante, muy oportuna por el tema, y me gusta mucho ese enfoque de mezclar distintas visiones y distintas perspectivas, que creo que es como hay que estudiar en estos tiempos problemas complejos, y la cuestión del teletrabajo lo es. Yo me he preparado una presentación que voy a compartir con ustedes en cuanto pueda conectarme, y aquí empezamos. Bien, no me ha salido como esperaba, luego me disculpen, un segundo. Ahora. Bien, espero que me estén viendo todos ustedes bien. Lo que yo voy a centrarme es en los aspectos regulatorios, es decir, en la normativa aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno como un Real Decreto Ley, el 28/2020, que ha supuesto un cambio importante en esta materia y que nos va a obligar a todos, como gestores de empresas, como directores de recursos humanos, como responsables de la utilización de este instrumento que es el teletrabajo, pues a aplicar
un marco normativo muy completo, muy diferente al que teníamos y que realmente nos puede suponer un verdadero desafío. Esta es una normativa peculiar dentro del contexto del decreto de la emergencia, es decir, esto podemos enlazarlo con esa larga cadena de reales decretos leyes que empezaron con el Real Decreto Ley 6 a principios de marzo y que vamos ya por el 30 y tanto sobre normas cuyo origen y sentido tiene que ver con la epidemia COVID. Todo el mundo sabe que esta regulación obedece a una experiencia previa que ha pasado durante el confinamiento, pero a diferencia de otros reales decretos, esta es una normativa que tiene una cierta estabilidad. Está llamada a permanecer en el tiempo. Es decir, esta es la regulación del teletrabajo del futuro, no solo en la época del confinamiento. Entonces, creo que probablemente no sería el Real Decreto Ley la norma más apropiada para hacerlo, ni el lugar hacerlo fuera. Yo creo que hubiéramos tenido que introducir un nuevo capítulo en el Estatuto de los Trabajadores, porque lo que estamos hablando es de una figura esencial, estructural dentro de nuestra regulación. Bien, ¿por qué se ha aprobado este Real Decreto? ¿Por qué hay una norma ahora sobre teletrabajo? Cuando es una figura que en absoluto es desconocida, es una figura ya presente en nuestro ordenamiento jurídico y además es una figura regulada. Es decir, desde el año 2012 había un artículo 13 en el Estatuto de los Trabajadores que trataba de manera monográfica la regulación del teletrabajo en nuestro país. Realmente yo creo que estamos en una fase de transición de un teletrabajo a otro. Y me explico. Cuando empezamos en el año 2020 teníamos el teletrabajo tradicional, entendido como una forma de empleo, con una presencia relativamente pequeña en el mercado de trabajo, con una regulación relativamente completa, estándar, que seguía las indicaciones del Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo, no muy extensa, de hecho porque era un artículo del Estatuto de los Trabajadores, y bueno, eso era a lo que estábamos acostumbrados y la verdad es que no nos daba muchos problemas. Después hemos tenido que afrontar un nuevo teletrabajo, el teletrabajo del confinamiento, un teletrabajo forzoso, obligatorio para las empresas y para los trabajadores, con muy poca regulación y también con un carácter de excepcionalidad que justificaba pues, esa obligatoriedad y esa desregulación. Sin embargo, ahora vamos a ver otro nuevo teletrabajo, un teletrabajo de futuro, el del siglo XXI, con unas características distintas y sobre todo con una presencia mucho más general dentro del mercado de trabajo. Para entender bien por qué tenemos esta normativa y por qué la normativa es como es, no podemos olvidar una serie de elementos. En primer lugar, la insuficiencia de la regulación preexistente. El artículo 13 es un artículo que en su momento fue aceptado de una manera fue muy bien valorado porque era técnicamente muy correcto, estaba adecuado a lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, pero con el tiempo ha demostrado ser probablemente insuficiente, entre otras cosas porque se basaba en un principio de igualdad que había que aplicar como regla general, todo se resolvía aplicando la igualdad, cuando el tiempo fue demostrando que a lo mejor no bastaba con eso, sino que hacía falta muchos más detalles. Luego el confinamiento afectó mucho la figura del teletrabajo, lo generalizó, lo convirtió en la forma estándar de trabajar durante una serie de meses y dio una muy mala imagen porque hubo muchos problemas en su puesta en práctica. Seguramente es injusto, es decir, no podemos valorar el teletrabajo como forma de empleo por una experiencia tan atípica, tan anómala, tan excepcional como fue la del confinamiento. Pero lo cierto es que la experiencia de muchas personas que trabajaban de esta manera no fue buena. En particular, había quejas sobre las condiciones de trabajo, la conciliación, el reparto de los costes y sobre todo el tema del tiempo de trabajo. En este periodo excepcional existía la sensación generalizada de que el teletrabajo equivalía a trabajar más horas, cosa que no es así. Sin embargo, esa experiencia condicionó el modelo de regulación que hemos tenido. Por eso podemos decir que este Real Decreto también es una norma de confinamiento, también es una norma consecuencia del COVID-19, porque es una adaptación a la experiencia concreta que supuso el confinamiento en nuestro mercado de trabajo. Luego hay otros factores relevantes. Muchas veces la crítica que ha suscitado el Real Decreto pues, puede estar justificada desde el punto de vista de los contenidos, pero de alguna manera lo que sorprende un poco. Es decir, no podemos sorprendernos de que la norma diga lo que diga, teniendo en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, el perfil del gobierno. Estamos hablando
de un gobierno de izquierdas, abiertamente de izquierdas, que tiene un proyecto laboral muy, muy claro que nunca ha ocultado, y esto forma parte de eso. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta cuáles han sido las tendencias legislativas de los últimos tiempos. Es decir, realmente qué normas laborales se han ido aprobando en los últimos tiempos. Si las vamos recordando, este Real Decreto es también bastante coherente. Y en tercer lugar, esta norma es el resultado de un proceso de negociación previa, donde los interlocutores sociales tenían sus posiciones, donde los sindicatos en particular tenían un nivel de exigencia muy elevado sobre la regulación del teletrabajo. Al final, la actuación de la Confederación de Empresarios consiguió, de alguna manera, reducir algunos elementos, reequilibrar algunos de esos contenidos, pero los perfiles generales de la norma, especialmente ese carácter restrictivo o tuitivo que caracteriza la norma, está presente allí. Y eso se explica por todos estos elementos. Es decir, es una norma de alguna manera coherente con estos tiempos y coherente con este gobierno. Y eso podemos no estar de acuerdo, pero de luego no podemos negarlo. ¿A qué teletrabajo se aplica? Nos van a dar la norma nos va a dar una definición, y esto es uno de los aspectos más importantes que más se debatió durante el proceso de elaboración y que va a generar seguramente más problemas en la práctica. No es una norma sobre teletrabajo, en realidad es una norma sobre trabajo a distancia, y no regula todo el trabajo a distancia, sino solo una parte de esto. ¿Qué va a estar regulado? Las relaciones de trabajo, primero, asalariado. Dejamos fuera todo el debate sobre el teletrabajo autónomo u otras modalidades de prestación de servicios que se desarrollen a distancia con carácter regular. Este es el elemento fundamental. No es para todo trabajo a distancia, solo el que es regular. ¿Y cuál es regular? El que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Como mínimo un 30% de la jornada. Eso se debatió. Hubo textos que establecían como mínimo un 20%. Este es el umbral. Por encima de este umbral estamos hablando de trabajo remoto y estamos dentro del ámbito de aplicación de la norma. Por debajo de este umbral estamos fuera. Este umbral puede modificarse también por convenio colectivo. ¿Qué es lo importante? Que estamos pensando en el teletrabajo como una forma de empleo, como una modalidad de contrato. Igual que estamos pensando en los contratos de duración determinada, o estamos pensando en el contrato de trabajo a tiempo parcial. Es un tipo distinto, una forma diferente de trabajar. Y esto puede ser discutible. ¿Por qué? Porque para muchos, yo me encuentro entre ellos, creo que ya no podemos seguir pensando allí. Estamos yendo hacia modelos híbridos, hacia modelos donde la gente trabaja en las oficinas y trabaja a distancia, de semipresencialidad, donde más que una forma de empleo, el teletrabajo es una modalidad de prestación del trabajo, es una parte de un tipo particular de jornada de trabajo, más que una forma distinta. Sin embargo, nosotros, siguiendo nuestra tradición legislativa y un poco lo que se ha hecho también en otros muchos países, lo hemos pensado como un tipo de empleo. Hay algunas especialidades para los contratos celebrados con menores y los contratos formativos, y hay una exclusión muy importante. Las administraciones públicas. Las administraciones públicas quedan excluidas de este Real Decreto y ya hay acuerdos y normas sectoriales para aplicarles a los trabajadores, a los empleados públicos de este sector. En realidad esta es la primera exclusión. La segunda exclusión es implícita. Aquellos trabajadores a distancia cuya jornada sea inferior del 30% no están regulados por este Real Decreto. Van a tener una regulación distinta y una situación que en algunos casos puede ser complejo. La norma va a distinguir también trabajo a distancia de teletrabajo. Trabajo a distancia sería el trabajo que se hace físicamente fuera de las instalaciones de la empresa, y teletrabajo es ese trabajo a distancia que se lleva mediante uso exclusivo probablemente de sistemas informáticos, telemáticos o de comunicación. Nosotros generalmente ya la terminología que se está utilizando, y eso ya es difícil de erradicar, es teletrabajo para todo, pero tengan en cuenta esta diferencia entre estas dos categorías. Bien, ¿cómo se implanta el teletrabajo? Probablemente lo más complejo de la norma y lo más relevante sean los procesos de acceso y de salida del teletrabajo. Es decir, hay distintas situaciones, según sea un trabajador ordinario que pase a teletrabajar o un trabajador contratado como teletrabajador, directamente ya aparece en su propio contrato. También es posible el retorno, no es lo mismo el retorno cuando tú has sido antes trabajador ordinario presencial que cuando nunca lo has sido. Esos sistemas de ida y vuelta al teletrabajo van a ser complicados, y desde mi punto de vista, y
una indicación que le hago a ustedes como responsables empresariales, es uno de los aspectos que dentro de sus empresas van a tener que cuidar más. A la hora de regular con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, a la hora de elaborar códigos internos de actuación, este aspecto deben prestarle especialmente atención. La regla general para la implantación del teletrabajo es la voluntariedad. Usted acepta como trabajador voluntariamente el teletrabajo, bien en el momento de ser contratado como una modalidad esencial del contrato, o bien, estando trabajando de manera presencial, como un cambio estructural dentro de su relación de trabajo. No es una modificación de condiciones de trabajo, es algo más profundo. No es posible imponer vía artículo 41 del Estatuto el teletrabajo a los trabajadores. Siempre va a hacer falta su consentimiento. Y además se protege esta voluntariedad de una manera muy intensa, de tal manera que la negativa a aceptar el teletrabajo, el ejercitar la reversibilidad o el tener problemas en el desarrollo del teletrabajo nunca van a ser causas de extinción del contrato. Se blinda al trabajador para que pueda efectuar o para que pueda decidir libremente este acceso al teletrabajo, un elemento básico. No es un elemento nuevo, ya estaba en el artículo 13 del Estatuto, pero ahora se le pone mucho más énfasis. La voluntariedad es también para las empresas. Estaba garantizada en términos de igualdad a partir del año 2012. Hoy esa igualdad se ha relativizado un poco. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias se reconoce una especie de derecho a solicitar el teletrabajo, que en determinadas ocasiones va a ser obligatorio para la empresa. Es decir, la empresa va a poder enfrentarse a la necesidad de aceptar formas de teletrabajo para algunos trabajadores por determinados motivos. Y, por supuesto, la voluntariedad tanto del trabajador como empresa va a cesar cuando estamos en un periodo de emergencia. Si vamos a una nueva situación de confinamiento, que esperemos que no, volveremos a un teletrabajo obligatorio y la ley lo prevé. Es decir, no está excluido el teletrabajo obligatorio para ambas partes como es el que hemos tenido ahora. Es más, mi impresión es que en el futuro la obligatoriedad del teletrabajo impuesta por las autoridades públicas, pues no diré que vaya a ser común, pero no va a estar tampoco, no va a ser una rareza. Piensen ustedes en una ciudad que tenga grandes problemas de contaminación y esa contaminación se deba principalmente al tráfico rodado para acceder al trabajo. Una de las alternativas que se puede barajar es imponer el teletrabajo para reducir la contaminación. Podemos pensar en ese tipo de escenarios y la experiencia que hemos tenido con el confinamiento COVID pues apunta en esa dirección. Hay el elemento básico para regular, para implantar el teletrabajo, el llamado acuerdo de teletrabajo, una figura ya bien conocida en muchas empresas. Me imagino que todos aquellos que tengan teletrabajo implantado lo conocerán, solo que se convierte en el elemento central de esta regulación, un elemento central para garantizar esa voluntariedad, para garantizar la transparencia en la implantación de la medida y de alguna manera también el control por parte de los representantes de los trabajadores y de la propia administración de cómo se hace el teletrabajo. Entonces, el acuerdo de teletrabajo es una especie de nuevo contrato de trabajo, para algunas cosas lo es, tiene un contenido técnico muy, muy detallado y realmente vamos a tener que en las empresas que redactar unos modelos contractuales muy, muy cuidados para poder cumplir con las exigencias de la regulación. Es el instrumento central de la norma. Bien, en cuanto a los derechos de los trabajadores, este Real Decreto resulta muy interesante a mi juicio por el énfasis que va a poner en el reconocimiento de derechos a los trabajadores. Ya estaban reconocidos en el artículo 12 del Real Decreto, pero este en general tendía a utilizar una regla general, principio de igualdad, la igualdad en todos los derechos que tuvieran reconocidos los trabajadores en la empresa si tú estabas trabajando de manera remota. Eso ha demostrado ser insuficiente en la práctica y hemos ido al extremo contrario, a una enumeración de derechos muy, muy, muy larga, muy, muy detallada, que, bueno, de alguna manera intenta garantizar ese estatus jurídico del teletrabajador en relación con el resto, con los trabajadores
ordinarios. ¿Cuáles son los derechos? Vamos a tener pues, los derechos tradicionales. Se le va a prestar mucha atención a la evaluación de riesgo y a la actividad preventiva. Los derechos preventivos están tratados con mucho detalle y esto es una buena noticia, demuestra que es una prioridad de los poderes públicos y que además técnicamente se conoce. Yo creo que esta norma ha sido redactada con un profundo conocimiento técnico de lo que es el teletrabajo, la atención a los factores psicosociales, ergonómicos, organizativos, realmente es bastante interesante. También hay un reconocimiento, como no podía ser de otra manera, del principio de igualdad y yendo más allá, principio de no discriminación, vinculando el teletrabajo también con cuestiones de género. Tenemos un reconocimiento explícito a la carrera profesional en sus dos versiones, de hecho a la promoción y a la formación, un derecho claro y detallado a la dotación y el mantenimiento de los medios y a los equipos necesarios para el teletrabajo y dos elementos que creo que son especialmente sensibles. Por un lado, la compensación de gastos en su totalidad, uno de los aspectos más discutidos cuando se estaba elaborando el acuerdo que dio lugar al Real Decreto Ley 28/2020. Esta compensación de gastos significa que el trabajador no va a poder asumir ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas y medios vinculados a la actividad. Esto podrá ser regulado por convenios y acuerdos colectivos, pero el punto de partida es que tienen que pagarse. El papel de la negociación colectiva es determinar cómo se compensa, cómo se abona, pero en ningún caso puede, digamos, sustituir o derogar la regla general. Todos los gastos provocados por el teletrabajo tienen que ser asumidos por la empresa. Las dificultades técnicas para poner esta regla en marcha son evidentes. Estamos, pues cómo calculamos gastos tales como de gasto de mobiliario, gastos de consumo eléctrico, puede resultar algo complicado, pero es la regla y vamos a tener que funcionar así. Yo la impresión que tengo, por lo que ya se ha hecho en algunas experiencias previas, es un abono, digamos, a tanto alzado, donde se establezca cuáles son las cantidades a pagar por parte de la empresa. También hay un reconocimiento expreso de los derechos colectivos, derecho a voto, participación en actividades convocadas por la representación. Es decir, hay una idea de asegurar con detalle que la parte colectiva de los derechos de los trabajadores se va a mantener. Bien, estos son de alguna manera derechos tradicionales, preexistentes es decir, que han tenido los trabajadores desde hace décadas, garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. Probablemente en muchos casos hubiera bastado quizá con el principio de igualdad para reconocerlo, pero el legislador ha querido incluso ser pedagógico a la hora de regular estos derechos. Y lo vemos, por ejemplo, cuando se habla de los derechos vinculados a la corresponsabilidad, al reparto de tareas entre los distintos géneros en la familia. Todo eso se ve claramente una visión no estrictamente normativa, sino pedagógica, voluntarista, pero que es bastante común en las últimas normas laborales, las normas laborales de los últimos 1 o 2 años, donde hay mucho mandato, mucha formación, mucha pedagogía dentro del articulado en lugar de estar en la exposición de motivos. Pero como digo, son derechos tradicionales, que a ninguno nos sorprende. Probablemente el único que nos llame la atención sea el de la compensación de gastos. Este es un derecho, digamos, que ya está, todos lo sabemos, sin embargo, hasta ahora nunca había o no había sido especialmente problemático y no estaba regulado en la ley, estaba regulado en la ley en los convenios colectivos, pero ahora ha pasado al rango normativo. Más interesante es otra cuestión. Disculpen. Los nuevos derechos. ¿Qué quiero decir con nuevos derechos? Derechos de nueva generación. En los últimos años hemos estado viendo surgir en el derecho español del trabajo nuevos derechos de los trabajadores, nuevos derechos laborales que antes no eran, en algunos casos, suponen desarrollar o estaban implícitos en otros derechos, pero que en otros casos son derechos completamente autónomos. Estos nuevos derechos que han estado en las últimas reformas del Estatuto de los Trabajadores y en la ley y la nueva regulación de la protección de datos, son derechos, como digo, de nueva generación y están regulados en el Real Decreto Ley 28/2020. Es decir, estamos regulando o estamos reproduciendo esos nuevos derechos. ¿Cuáles son estos nuevos derechos que tienen todos los trabajadores, pero que se reconocen expresamente para los teletrabajadores? El derecho al registro horario, a la flexibilidad horaria, derecho a la desconexión, a la intimidad, a la protección de datos,
el derecho a utilizar por motivos personales los equipos informáticos puestos a disposición. No es un derecho como tal absoluto, pero puede estar regulado de alguna manera así. Derecho de acceso sindical, el derecho de los representantes de los trabajadores a utilizar los medios de comunicación electrónica en la empresa para poder acceder y conectar con sus trabajadores, y el derecho a la protección frente al acoso. Todos estos derechos, de alguna u otra manera, les deben resultar familiares, porque han sido los que hemos estado debatiendo en los últimos meses y los que han estado preocupando a las empresas. Simplemente hablar de registro horario, flexibilidad horaria, llamada jornada a la carta, pues no, para muchos de empresarios pues, y responsables de recursos humanos es una verdadera preocupación. Pues bien, si ustedes se fijan, todos esos nuevos derechos, uno a uno, están reproducidos en este Real Decreto Ley. ¿Y eso puede ser interesante? Puede serlo, por lo que luego les diré. Bien, ¿cómo se aplica la norma? Voy a ir ya terminando. Tenemos un periodo de transición de 1 año de aplicación de la ley a un máximo de 3 años por acuerdo entre las partes, cuando ya tenemos implantado el teletrabajo. Claro, lo que se ha intentado es que la nueva norma no caiga como una bomba sobre los planes de teletrabajo ya existentes en las empresas, sino que les va a dar un plazo de adaptación. Aquellas que no hayan puesto en marcha el acuerdo de teletrabajo o el teletrabajo no saludable, se da un plazo de 3 meses para que lo pongan en práctica. Es importante recordar que el plan Me Cuida, el plan ese que permite, entre otras medidas, obligar a las empresas a aceptar el teletrabajo de sus empleados cuando se trata de personas que están cuidando a familiares que tienen que estar confinados o en cuarentena. Ese plan ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2021. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues básicamente las empresas, para poder aplicar esta nueva norma, vamos a tener que revisar las políticas, vamos a tener que revisar los acuerdos individuales de teletrabajo que hayamos hecho, los acuerdos colectivos, los planes de teletrabajo que pueda haber en las empresas, y hay 2 tipos de documentos que seguramente nos va a interesar revisar. En primer lugar, los convenios colectivos. Es decir, ahora se han producido estos cambios legislativos, no solo la ley de teletrabajo, sino incluso algunos de los cambios anteriores, y sobre todo los cambios como los que hemos tenido hoy, con los reales decretos aprobados ayer y hoy publicados en el Boletín Oficial del Estado, nos van a obligar a plantearnos los contenidos tradicionales de nuestros convenios colectivos. Claro, esto hasta ahora siempre lo hemos hecho esperando la nueva negociación y progresivamente ir introduciéndolo en las nuevas ediciones de los convenios. Seguramente eso ya no va a ser suficiente. Seguramente vamos a tener que, de manera casi inmediata, proceder a modificaciones parciales de los convenios colectivos vigentes para actualizarlo con toda esta nueva normativa. Vamos a tener una nueva dinámica de relaciones entre la ley y el convenio. Yo formo parte del Pleno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y en este órgano estamos elaborando una política de promoción de la negociación colectiva muy fuerte, muy importante, y uno de los puntos donde seguramente vamos a estar trabajando también en el futuro es en esa actualización de los convenios a los nuevos cambios. ¿Qué les voy a decir también de los planes de igualdad? En los planes de igualdad, uno de sus contenidos tradicionales era la posibilidad de teletrabajar en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, de acuerdo con una visión bastante sesgada de género del teletrabajo, que es un poco también la realidad que tenemos en nuestro país. Esos planes de igualdad también seguramente tendremos que revisarlos para adaptarnos a esta nueva normativa. Bien, una última idea. La dimensión colectiva. La lógica del Real Decreto Ley es una lógica eminentemente colectiva y se reconoce un gran protagonismo para los representantes, tanto los sindicatos a través de la negociación colectiva como los representantes unitarios en las empresas a través de una suma de distintas competencias: control de los acuerdos de teletrabajo, disponibilidad de medios, posibilidad de comunicación con los trabajadores. Realmente el protagonismo de los representantes en la implantación del teletrabajo va a ser muy marcado, y eso es un dato que vamos a tener que interiorizar, porque en muchas empresas hasta ahora el teletrabajo se implantaba de una manera unilateral, diseñado por la empresa, diseñado por su departamento de recursos humanos, y en aquellas donde había representación, pues había una cierta información, algún tipo de consulta, pero ese nivel de involucración es insuficiente de acuerdo con el nuevo modelo que nos implanta el Real Decreto Ley.
Para concluir, ¿qué conclusiones podemos hacer? A mi juicio, el Real Decreto Ley, con todas las críticas que genera, algunas muy justificadas, mejora y actualiza la regulación anterior. Estamos mejor, desde el punto de vista de la técnica regulatoria, de lo que estábamos cuando solo teníamos el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que ya fue una gran ventaja respecto a la situación anterior. Esta normativa se adecua a los estándares de la legislación sobre teletrabajo de última generación. Si en 2012 el artículo 13 del Estatuto cumple el Acuerdo Marco Europeo, realmente era un modelo, era una generación de normas sobre teletrabajo. Ahora hay una generación nueva, más avanzada, y nosotros nos vamos a encuadrar en esta segunda generación, como digo, con una regulación mucho más completa. Es una norma coherente con las tendencias legislativas de los últimos años, es decir, realmente sigue la línea de lo que se ha hecho en los últimos meses y último año, año y medio, y resulta coherente con ello. ¿Cuál es el resultado de esa coherencia? Porque es un modelo intuitivo y colectivo. Estamos hablando de una norma cuya orientación es principalmente prooperario, en el sentido de garantizar el estatus del trabajador, y con un marcado protagonismo, como le he dicho antes, de los representantes de los trabajadores. Una última idea. Esta norma puede ser indicativo de las normas de aplicación general. En el futuro vamos a poder encontrarnos otras normas como esta. Recuerden que estamos debatiendo la elaboración, o el Gobierno ha anunciado que se va a elaborar un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Mi pregunta es, ¿no será esta ley un mini Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI? Muchas de las cosas que van a aparecer desde el punto de vista, sobre todo, de los derechos de nueva generación, en esta norma, seguramente van a estar en el Estatuto de los Trabajadores nuevo cuando lleguemos a aprobarlo para la generación. Esta norma, en este sentido, y con eso concluyo, es una norma pionera, un experimento del derecho del trabajo que vendrá. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Comentaros que Miguel ha quitado la cámara porque tenía un problema con la conexión y ha primado pues la presentación antes que bueno, que me puede verle. A ver si se conecta ahora. Miguel, a ver si te podemos ver. Muchísimas hay. Sí. Claro, tampoco se han perdido nada al no verme. Bueno, de todas maneras ha estado muy interesante porque de ellos, yo entiendo que para ser un tema jurídico ha sido breve, conciso, y que eso ya es complicado porque esto daría para una jornada mucho más larga, pero espero que por lo menos algunas dudas se hayan resuelto. Veo que hay nada más que una pregunta, Miguel, pero seguramente después se irán animando más a lo largo de la jornada. Entonces voy a pasar la palabra a nuestro siguiente ponente, que muchos de vosotros ya lo conocéis porque colabora con nosotros desde hace muchísimos años. Él es Víctor Pacheco Bernal, es formador, coach, consultor especializado en gestión de emociones, personas y equipos con ingeniería emocional. Lleva más de 9 años de experiencia en el desarrollo directivo de empresarios y mandos intermedios. Él es ingeniero técnico, máster MBA y está certificado internacionalmente en coaching, neurociencia e inteligencia emocional. Es director de la consultora Activa Talento y también trabaja pues, como ponente, como profesor en las universidades de Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba, etc. Víctor, muchísimas gracias, como ya te he comentado, por estar con nosotros. Y ahora queremos ver el otro punto de vista, que es el punto emocional, si estamos preparados los trabajadores para el teletrabajo o no estamos preparados. Muchísimas gracias y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Belén. Muy buenos días a todos los que estáis ahí. Bueno, esa pregunta que pongo aquí de si estamos preparados no es solamente para el tema del personal, de los empleados, sino sobre todo está orientado a si las empresas están preparadas o no para hacer este cambio. Porque, bueno, hemos vivido todos un cambio forzado, como ha dicho Miguel. Ahí sí hay muchas empresas que han descubierto los beneficios del teletrabajo. Aún así, hay mucho, es decir, por lo que yo conozco, por mi experiencia trabajando con empresas, la mayoría de empresas, no hay que olvidar que la mayoría de empresas de España son pymes, son pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas son familiares, y si tenemos en cuenta este grosso del tejido empresarial, fijaros, mi respuesta ya, por el conocimiento que tengo, es que realmente no estamos preparados para el teletrabajo. Pero esto que os adelanto aquí es lo que quiero cuestionar y argumentar con vosotros
y en cualquier caso que esto sirva un poco para hacernos reflexionar y ayudaros en la preparación para esa transición para todos aquellos que quieran hacerla. Ya me ha presentado Belén. Yo solamente quiero matizar algunas cositas. Por ejemplo, bueno, pues me han invitado para hablar del impacto emocional y a mí me gusta siempre dejar claro de que yo no soy psicólogo, yo soy ingeniero, pero llevo 10 años trabajando, estudiando inteligencia emocional y aplicándola a las empresas. Y eso es básicamente el punto de vista emocional que quiero aportar. Quien quiera, es decir, ahí está mi perfil en LinkedIn, donde pueden ver toda la información. Y respecto al teletrabajo, también quiero deciros que estos 10 años que llevo con mi empresa son 10 años que yo he estado teletrabajando con el despacho, con la oficina siempre en mi casa, como estáis viendo aquí a mi espalda, yo estoy en mi casa y es algo que llevo haciendo 10 años. Pongo ahí haciendo, es decir, mi teletrabajo ha sido básicamente el 50% del tiempo en casa y el 50% del tiempo fuera. Es decir, que desde hace 6 años, aparte del teletrabajo en casa, tengo niños en casa, soy papá, y también, evidentemente, desde el COVID, desde marzo de este año, el teletrabajo prácticamente se ha convertido en el 90% de la forma, del formato que estoy siguiendo para trabajar. Y también, por otro lado, comentar también como antecedentes, porque yo vengo a comentar mi experiencia. Mi mujer es maestra de infantil y ella ha tenido que sufrir, y yo a su lado, ese cambio forzado y todo el estrés que le ha generado, ¿no? Entonces, desde esta óptica, desde esta experiencia, es desde la que quiero compartir un poco mis argumentos, mis puntos de vista, simplemente como simples opiniones para que las tengáis ahí como referencia y, por favor, cuestionarlas y ponerlas a prueba, ¿no? Básicamente lo que quiero trasladar son 4 ideas fundamentales con la intención de haceros reflexionar. Porque ya he dicho, oye, hay una cita que me encanta que dice que fallar en la preparación es prepararse para fallar. Así que mi intención es compartir 4 ideas que os sirvan para que os preparéis lo mejor posible. Las primeras ideas, bueno, la primera idea evidentemente va a ser el impacto emocional, donde teóricamente vamos a comentar los inconvenientes del teletrabajo, pero yo voy a cuestionar esos inconvenientes. Igualmente, de los beneficios o ventajas que tiene el teletrabajo, muchos ya los conocéis, yo de nuevo voy a cuestionar esos supuestos beneficios. Y para mí lo más importante que quiero aportar en estos 20 minutos son los problemas reales que yo me encuentro en el día a día de las empresas, que bajo mi punto de vista son los que impiden esa transición óptima al teletrabajo, y son cuestiones que os quiero hacer reflexionar para que las valoréis antes incluso de considerar el teletrabajo. Y también voy a facilitar, un par de recomendaciones o de pautas que podríais seguir en la implantación del teletrabajo, y por último, facilitaros una guía práctica y mencionaros una empresa que son expertos, que yo los he contratado, para mí son de los mejores en España, ayudando en la implantación del teletrabajo, y simplemente mencionaros y que tengáis esa referencia. Va a haber una guía práctica que es gratuita, que la tenéis ahí, y que tengáis esa referencia y ese apoyo material. Entonces, empezamos directamente con el tema del impacto emocional. Y fijaros que os pongo una noticia que salió, una encuesta que hizo la organización Cigna hace un par de semanas, que hablaba que el estrés crónico derivado de la incapacidad de desconectar se había incrementado del 60 al 75% como consecuencia del teletrabajo. Y este dato lo pongo en rojo porque lo quiero cuestionar, incluso matizarlo. Es decir, este año, para mí hay que contextualizar que es el año de la pandemia. Esta pandemia sanitaria, económica, ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para todo el mundo. Ha generado unos niveles de estrés, de ansiedad, de inseguridad, de incertidumbre sin precedentes. Y para mí simplemente el hecho de la pandemia ya es uno de los factores
críticos que ha incrementado la ansiedad y el estrés en el mundo o en el mercado laboral. Y por otro, hay que tener en cuenta también que el teletrabajo que hemos vivido este año ha sido una situación forzada, ha sido un cambio drástico para el cual la mayoría de las empresas no estaban preparadas, ni siquiera las familias y los profesionales a nivel personal en sus casas, ¿no? Entonces, esta situación, tanto este contexto externo como esta situación y la forma en que se ha producido, para mí son los principales factores causantes de ese incremento del estrés. Es decir, aquí quiero hablar de que el teletrabajo realmente es algo que no es causante de estrés, sino que son las circunstancias que lo rodean. Del estrés, pues evidentemente el estrés ya todo el mundo sabe que el estrés crónico, el estrés permanente, es algo que afecta a la calidad del trabajo, porque cuando tenemos estrés cometemos más errores y se toman peores decisiones. Sobre todo, importante, el estrés afecta a la salud y puede generar enfermedades irreversibles y puede hacer que mucha gente acabe quemándose y yéndose de la empresa. Y son cuestiones que el empresario debe considerar. En cualquier caso, yo que llevo 10 años dando formación en gestión del estrés, quiero que tengáis en cuenta que el estrés es causado en un 10% por circunstancias externas, pero es decir, que lo suframos, que nos afecten esas circunstancias externas, depende totalmente de nuestra capacidad de gestión emocional, ¿de acuerdo? O sea que el estrés que todos sufrimos no es consecuencia del teletrabajo, de las circunstancias externas, sino que depende en gran medida de nuestra capacidad de gestionar las emociones, la ansiedad, etcétera. Por lo tanto, el teletrabajo, quiero dejar claro que no es causante del estrés, y lo que sí puede causar y fomenta el teletrabajo es el sedentarismo. Otra segunda cosa que lo he estado viviendo yo este año, que yo he pasado, como he dicho, del 50 al 90% del teletrabajo, es el desgaste visual, el cansancio visual de estar tantas horas delante de la pantalla. Y otra consecuencia a tener en cuenta es que al final, al trabajar en casa, se disminuyen las relaciones profesionales y personales con los compañeros de trabajo, y esto también pues causa cierto distanciamiento para tener en cuenta. Pero bueno, como consecuencia del tema emocional, quiero dejar claro que yo llevo 10 años haciendo teletrabajo y puedo dar fe de que el teletrabajo no causa ningún tipo de estrés, siempre y cuando uno sea disciplinado y tenga una capacidad de gestión emocional adecuada. Segunda cosa, y voy a poner aquí beneficios, solamente me voy a limitar a uno, que es la reducción de desplazamientos. Digo uno porque es un beneficio objetivo que nadie puede cuestionar. Evidentemente, si trabajamos desde casa, se van a reducir los desplazamientos, y esa reducción de desplazamientos genera, evidentemente, un beneficio de reducción de costes tanto al trabajador como a la empresa, y un beneficio también al planeta de reducción de la contaminación. Sin embargo, aquí yo pongo en rojo, y esto es para cuestionarlo, se supone que el teletrabajo puede incrementar la productividad en un 13% de media, porque el tiempo, básicamente el tiempo que invertimos en el desplazamiento es tiempo que podemos utilizar para el trabajo, pero que lo utilicemos o no depende ya del trabajador. Entonces, para mí eso lo pongo entre comillas. Y el otro beneficio, el de la conciliación por autonomía y flexibilidad horaria, lo pongo entre comillas y lo cuestiono también, porque hay un dato que, por ejemplo, que no ha salido o no lo he visto en los medios de comunicación, que es, por ejemplo, que a raíz del teletrabajo forzoso se han roto muchas relaciones familiares y de pareja. Y esto es como, tengo un compañero experto en el tema que habla de que en la pandemia, es decir, hay que ser realistas, hay muchas personas que en el trabajo básicamente les sirve para aislarse de problemas en su vida familiar y personal, y al final si los forzamos
o cuando se han visto forzados a compartir más tiempo en casa, eso ha sido un detonante para básicamente romper esas relaciones familiares. Entonces, ojo que esto de la conciliación y la autonomía, la flexibilidad horaria, la conciliación familiar, es algo que depende muchísimo de la situación particular y privada de cada uno. Entonces, para mí, la pregunta que quiero lanzaros, ¿están las empresas realmente preparadas para el teletrabajo? ¿Por qué yo me cuestiono esto? Porque llevo años conversando con directores de recursos humanos y contrastando que realmente las empresas, ya no en teletrabajo, sino en el modelo convencional y tradicional, trabajando desde la oficina, la mayoría de las empresas reconocen que su productividad es realmente baja, porque estamos presuponiendo que los dos principales beneficios del teletrabajo son, por un lado, la reducción de costes y, por otro lado, el incremento de productividad. Pero entonces yo lo que planteo aquí es, oye, la mayoría de empresas a día de hoy tienen de productividad media un 50 o 60%. Y esto se argumenta lo argumento en dos factores, es decir, factores a nivel de dirección o cultura empresarial y factores a nivel de empleados. ¿Me explico? Es decir, todavía, a día de hoy, la mentalidad predominante en las empresas es el valorar el presentismo, es decir, valorar las horas. Es decir, parece que todavía que aquellas personas que echan más horas en el trabajo, que están más tiempo calentando el asiento, parece que son los más productivos y son los más valorados. Y evidentemente cuando hay esta percepción es porque normalmente la empresa no tiene otro tipo de métricas para valorar y aislar la productividad individual de cada uno. Pero aquí la cuestión está en que la mayoría de las empresas reconocen que todo el mundo está muy ocupado, pero que realmente la gente es poco productiva. Entonces, oye, partimos de una mentalidad que para mí está obsoleta, esa mentalidad de valorar las horas que echamos por encima del rendimiento real de cada trabajador. Segunda cuestión, para mí un reto que tienen muchísimas empresas. Estoy hablando, fijaros, en empresas familiares, empresas poco profesionalizadas, donde el propietario o los propietarios o la cúpula han tenido siempre una dificultad muy grande para delegar. Básicamente las decisiones siempre están centralizadas. Todo tiene que pasar por una persona que está encima de todo y que tiene una necesidad de control permanente. Eso que pongo ahí de estilo de dirección micro se refiere al micromanagement, que se refiere a ese estilo de dirección que requiere de control, que requiere de que todas las decisiones pasen por él, etcétera. Entonces, esto es algo que a día de hoy todavía predomina en muchísimas empresas y si el empresario o la empresa necesita ese control, pasar al teletrabajo no sé si sería una buena o no decisión. Otra cuestión que afecta muchísimo es la falta de competencias en gestión del tiempo. Es decir, esto lo trabajo muchísimo con empresarios y con directivos y me veo que es decir, que la mayoría de las empresas están continuamente apagando fuegos y su gestión del tiempo se basa en las urgencias, en los imprevistos, en las interrupciones. Y con esa forma de gestionar, evidentemente, con esa desorganización, es muy difícil implantar el teletrabajo. Y otra cuestión también vital y que solamente se comenta en petit comité en la mayoría de las empresas, para mí es la falta de competencias en gestión de conflictos. Es decir, pensad, en la mayoría de las empresas hay siempre discrepancias, ya sea si son empresas familiares, pueden haber discrepancias y diferencias entre familiares. Si es una empresa no familiar, puede haber discrepancias entre socios. Pensar en cooperativas. Es decir, y esas discrepancias y la incapacidad de comunicarnos correctamente y de gestionar esas discrepancias correctamente generan muchísimas guerras internas que hacen que las empresas sean realmente improductivas. Entonces, estas son para mí las 4 cuestiones fundamentales a modo de radiografía que yo veo en muchas empresas que si tenemos estos problemas,
primero deberíamos de centrarnos en ellos antes incluso de considerar el teletrabajo. Y si nos vamos incluso ahora al nivel de empleados, voy a ser muy realista. Hay un estudio Gallup, que es una empresa americana que lleva ya años haciendo estudios por todo el mundo, que para reducirlo, simplificarlo, y yo esto lo he comprobado con los estudios de clima laboral que yo hago en las empresas, en una empresa normal, convencional, de media, de cada 10 trabajadores, tan solo 2 están realmente comprometidos e involucrados en la empresa y son los que tiran del carro. Esas 2 personas, si las sacamos y las ponemos a teletrabajar desde su casa, posiblemente sigan siendo igualmente productivas o incluso más que antes. Pero el 50 o el 60%, es decir, 5 o 6 de cada 10, son personas acomodadas que vienen a cumplir con lo mínimo. Si esas personas se van a su casa, que esto es el miedo de muchos empresarios, si ya en la empresa vienen a cumplir con lo mínimo en su casa, ¿qué van a hacer? Y qué decir del 20 o 30% donde están ya los desmotivados, los quemados o las manzanas podridas. Eso de imponer el teletrabajo a ese tipo de personas, bueno, pues sería hacerle un regalo para que se rasquen la barriga en su casa, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta porque doy aquí un dato, ¿no? Me hizo gracia una empresa española muy importante, internacional, que en medio de la pandemia su presidente, yo no voy a dar datos, voy a mantener la confidencialidad, su presidente decía, oye, estoy probando el teletrabajo y estoy descubriendo que esto es una maravilla y que realmente es productivo. Sin embargo, ahora recientemente, cuando la mayoría de los trabajadores pensaban que el teletrabajo vino para quedarse, al final el presidente ha cambiado de opinión y sus razones tendrá, pero evidentemente se habrán dado cuenta de que de que no es tan bonito por cuestiones como el tema del compromiso y sobre todo otra cuestión para mí muy importante, es decir, poder teletrabajar desde casa requiere no solamente de autonomía, de ser una persona muy organizada, sino sobre todo de muchísima disciplina. Y digo disciplina porque para mí es el músculo más débil de la sociedad actual. Si a la mayoría de la gente, de los profesionales, nos cuesta trabajo gestionar las interrupciones que se producen en el día a día, en el trabajo, si a eso le tiene que sumar las interrupciones familiares, entonces ya no te digo, es decir, para ser productivo y eficiente en el teletrabajo se requiere de muchísima disciplina y esto es algo que brilla por su ausencia. Luego, si decía, oye, pues si a la mayoría de empresarios y directivos les cuesta o pueden mejorar muchísimo su gestión del tiempo, ¿qué podemos decir del empleado medio? Pues evidentemente el tema de la gestión del tiempo, el tema de las competencias digitales y trabajar en remoto son cuestiones o son carencias que hay que trabajar también. Y por último, también tener en cuenta la situación privada y personal, que esto no es moco de pavo, es decir, que cada uno tiene una vida privada, personal, con mejores o peores condiciones que normalmente no revela a su empresa, ¿no? Y entonces, todas estas son, para mí, cuestiones que tenemos que pararnos a reflexionar antes de ver el teletrabajo como una herramienta que sí, que si sabemos implantarla puede ser una maravilla, pero si tenemos algún tipo de carencia de las que estoy presentando aquí, tenemos que pulirlas y solucionarlas para que el teletrabajo sea realmente efectivo. Recomendaciones, pues ¿qué os voy a contar? Primero, si os estáis planteando el teletrabajo como algo para hacerlo con con la mitad de la plantilla o con un porcentaje elevado de la plantilla, esto requiere de una transformación cultural, es decir, de una gestión del cambio eficiente. Ya Miguel os ha hablado de la cantidad de reglas, de sistemas que hay que valorar, que hay que revisar, pero la gestión del cambio es otra área pendiente de mejora de la mayoría de las empresas. Esto no es algo que simplemente hacemos el papeleo o la burocracia, como con los sistemas de calidad, en los sistemas de Lean. No, esto requiere de una concienciación, requiere de una preparación, de una formación para que realmente sea efectivo. Os pongo un dato real. McDonald's, una empresa con la que he estado en conversaciones este verano,
están ejecutando un plan de transformación cultural y es un proceso de cambio que en su caso lleva 4 años para que sea efectivo. Entonces, esto del teletrabajo o querer cambiar la cultura de la empresa hacia el teletrabajo no es algo para hacerlo en unos meses o ni siquiera en un año. Conlleva tiempo preparar y concienciar a la gente para que esto sea realmente efectivo y sea productivo para el trabajador y rentable para la empresa. Y la otra recomendación es que si esto queremos hacerlo de manera, pues como ya se ha dicho, ¿no? De manera individual, oye, pues vamos a ponerlo de manera voluntaria, que lo pueda hacer cada uno en función de que lo pueda solicitar quien quiera. Hay una cosa que que recomiendo en base a mi experiencia. Ojo a la hora de plantear las reglas y los criterios para acceder al teletrabajo, porque cuando, por lo menos la experiencia que yo he vivido con muchos clientes, es que a la hora de facilitar este tipo de modalidades, muchas veces los trabajadores perciben que aquí este tipo de modalidades se facilita de manera subjetiva para ciertas personas con trato de favor y no para otras personas. Es decir, como que al final no todo el mundo tiene acceso a este tipo de incentivo o de beneficio, y si eso no lo trabajamos bien para que realmente sea un incentivo o sea una modalidad a la que todo el mundo tiene acceso o pueda hacerlo de manera justa, esto puede generar muchas guerras internas y también causar prejuicios a la empresa. Entonces, aquí no me voy a extender. Evidentemente, el hacer la transición requiere de muchos cambios de sistemas de productividad, reglas de retribución, cosas que ya ha hablado Miguel. Para mí sí es importante el hacer formación en liderazgo, en gestión del tiempo, en inteligencia o gestión emocional y sobre todo competencias digitales. Y muy importante, normalmente el teletrabajo se pasa a un modelo de dirección por objetivos y hay que plantear indicadores o métricas o KPIs, llamarlo como queráis, que sirvan para valorar el rendimiento y la productividad de cada persona. Por ejemplo, yo cuando trabajo con un empresario o con un directivo, su gestión del tiempo, siempre marcamos como 3 métricas básicas. Por ejemplo, el cumplimiento de objetivos diarios. Si tú cada día, por ejemplo, te propones, oye, yo quiero hoy hacer 10 tareas. Si tú terminas el día y has cumplido con esas 10 tareas, dirás, oh, pues he sido productivo, he sido 100% productivo. Pero ¿cuántas veces tú terminas el trabajo, terminas el día, incluso echando horas de más, y dices, no he parado, me he hartado de trabajar y no he hecho realmente lo importante? Entonces, hay que empezar a poner métricas, indicadores que sirvan para medir nuestra productividad. Otra, por ejemplo, que yo utilizo muy frecuente es la gestión de interrupciones. Oye, de cada 10 interrupciones que tenéis, ¿cuántas de ellas sois capaces de gestionar con eficacia, poder decirle que no y al final que no te afecten a tu ejecución del trabajo? U otra, por ejemplo, súper importante con el teletrabajo es el cumplimiento de horarios. ¿Cuántas veces tú consigues cumplir con tu horario laboral haciendo todo tu trabajo para no tener que llevarte nada a casa? Estos son como 3 ejemplos de indicadores que podéis utilizar para empezar a medir la productividad personal de cada uno e incluso esto implantarlo en el teletrabajo y que os ayude realmente a valorar el rendimiento que esto está teniendo. Por último, como os decía, aquí os menciono, es decir, os pongo aquí el link de una guía práctica para implantar el teletrabajo en casa, y esto ha sido desarrollado por una empresa que se llama Morganizer, que están en Morganizer, está mal escrito, la última A es una E, están en Barcelona y son expertos en neuroproductividad y llevan ya años asesorando a empresas en esa transición del modelo tradicional al modelo del teletrabajo. Ahí está la página, su página web y aquí está su logo. Bueno, pues esto es básicamente todo lo que yo quería trasladar. Espero que sea realmente útil y productivo y, por favor, cualquier tipo de cuestión, pues a vuestra disposición. ¿Belén? Muchas gracias, Víctor. A ti. Me ha gustado mucho de tu punto de vista emocional. La verdad es que no es lo mismo teletrabajo en casa que teletrabajo en pandemia.
La cosa cambia mucho. Se supone que Efectivamente. tenemos que tener conciliación de vida laboral y familiar cuando estamos con teletrabajo también, ¿vale? No sé si Miguel está conectado, está por ahí, y tenemos, más que nada, porque también tenemos a nuestro siguiente invitado, a ver si Andrés también se conecta a la cámara, y Miguel también, a ver si podemos conseguir que los dos... Andrés, sé que me oyes. Sí, te oigo, Belén, te oigo. Voy a conectarme. Vale. ¿Me ves? Anda. ¡Hala, qué bien! Eso ¡Vaya, que para no envidia, vaya! Andrés. El teletrabajo desde Cuba. ¡Qué maravilla! Muy buena. ¿Allí que de día, de noche? Son las 5 de la tarde. Como la convocatoria primera que me llegó ponía a las 5, digo, pues lo hago desde Cuba. Qué bueno. Pues como Miguel no se ha conectado, pues no le puedo hacer dos preguntitas que tenía aquí pendientes. Vamos a pasar a la última ponencia y después se harán todas las preguntas al final. Bueno, pues en esta jornada queríamos también contar con la presencia de un empresario o de una empresa que contara la experiencia profesional que ha sido estar en teletrabajo, cómo se ha visto la empresa con este cambio. Para ello contamos con Andrés Nieto García, que es ingeniero informático y director de operaciones de Gas2Move. También Andrés Nieto forma parte de las 11.000. Las 11.000 es una iniciativa que puso en marcha la Confederación de Empresarios de Cádiz, que más que nada era un grupo de empresarios muy importantes o altos cargos directivos que son nacidos en la provincia de Cádiz para que den su punto de vista de qué es lo que se puede mejorar en esta provincia. Siempre el punto de vista desde fuera es mucho más interesante que el de nosotros mismos que estamos aquí. También ha sido director de proyectos digitales en Canal Plus, ha trabajado en ONO, en Nokia, en Fujitsu. Bueno, Andrés, tienes una envidia de currículum. Cuando tú quieras nos cuentas la experiencia, cómo ha sido en Gas2Move. Muchas gracias, Belén. Tengo de todas maneras una pregunta que me ha quedado después de haber escuchado a Miguel, que no me queda claro si en este centro de trabajo que estoy se puede fumar o no mientras uno trabaja. Bueno, permitidme, voy a pasar al despacho. Miguel, es que tienes el micrófono desactivado. Lo sigues teniendo desactivado. No te oigo. Ahora te voy a intentar... Ahora sí. No sé por qué. ¿Me oyes ahora, no? Ahora te oigo, Miguel. Es que creo que alguien me había callado a mí, no me podía yo descallar. Por eso. Vale, ¿le quieres Ahora ya me contestar oís bien, ¿no? la respuesta a Andrés? Sí, técnicamente, eso ya se discutió, se habló la ley del tabaco, y técnicamente si es centro de trabajo no debería fumarse. Lo que pasa es que vale. se podrían utilizar las pausas para fumar y salir al exterior. Muy bien, muy bien. Vale, pues muchas gracias. Andrés, cuando tú quieras. Muy bien, Belén. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a apoyarme en alguna imagen que me ayude después de la pequeña broma de La Habana. ¿Vale? Compartir. Bonito tu cuadro de atrás, ¿eh? ¡Ah! La tierra siempre. No es el malecón, es el Campo del Sur. Por eso, me gusta, me gusta. No sé si veis mi pantalla. ¿Ves mi pantalla, Belén? A ver, sí, la vemos. Vale, bueno, pues empiezo. Soy director de operaciones de Gas2Move, como ha dicho Belén. Es una empresa, una introducción muy breve, es una empresa, es un spin-off de Nagas, que se dedica al transporte de la última milla. Somos un operador de reparto de transporte de última milla.
tiene la compañía, me fijo ahora en la figura de la izquierda, tiene tres drivers, tres motivaciones esta empresa, Gastromove, y es que para nosotros son importantes las personas, es importante la innovación y es importante la movilidad ecológica. Todos nuestros vehículos son ecológicos, con propulsión a gas, todo con etiqueta cero. También tenemos vehículos eléctricos y cualquier tipo de vehículo que sea ecológico. Nos preocupan las personas y nos preocupa la innovación y la tecnología. Ahora voy a contaros lo que ha sido toda la experiencia desde el COVID y todo lo que está relacionado con teletrabajo, ¿vale? Lo que yo he llamado el juego, este juego. Lo que cuento, yo soy muy enérgico y muy apasionado y muy tirado para adelante y eso parece que lo voy a contar con mucha solvencia, pero comparto con los asistentes que tengo mentalidad de aprendiz, ¿vale? Entonces todo lo voy a contar, a pesar de mi energía, lo cuento con mucha humildad. Y voy a contaros las pistas que hemos usado en este juego que ha sido el COVID y la experiencia de teletrabajo. Voy a hablar de que ha sido importante para nosotros adelantarnos a la jugada, algo de sentido del humor, aminorar o llevar a la mínima expresión. Dan es una expresión que usamos de distancia al mando, ahora hablaremos de ello. Bueno, qué reglas del juego hemos utilizado, qué herramientas hemos usado y cómo hemos conseguido o qué hemos conseguido gracias a esta experiencia, a este juego. Adelantarnos. En un comité de dirección que tuvimos al final de febrero, yo puse esta diapositiva. Habla de la pirámide de Maslow. En el año 1943, Abraham Maslow, en su teoría de la motivación humana, pintó esta pirámide. Esta pirámide siempre me ha dado mucha manía, le tengo mucha manía, le tengo tirria y me disgusta mucho. Cada vez que alguien empezaba una presentación con la pirámide de Maslow, decía, bueno, ya estamos. Y diréis, bueno, ¿y por qué lo traes aquí? Porque me sirve mucho para contar qué vimos en ese comité. Insisto, final de febrero. Intuíamos que algo del COVID iba a venir fuerte. Esta pirámide lo que dice es que para la motivación de las personas, de los humanos, pues hay 5 escalones en la pirámide, ¿no? Para alcanzar lo que es la plenitud del ser humano. Entonces, el primer escalón es el que está relacionado con las necesidades básicas fisiológicas. Y veis ahí, bueno, con respirar, con alimentarse, con la salud, pues eso sería el primero. El segundo, la seguridad que todos necesitamos. Pues hay necesidad de sentirse seguro, ahí entra el empleo, entra la seguridad, entra el dinero. El tercer escalón son las necesidades sociales. Relacionarnos, afecto, bailar, darnos besos, darnos abrazos. Bueno, y después hay un cuarto, autoestima, y quinto, autorrealización. Pero me voy a parar en los 3 primeros porque lo usé como argumento de decir que el COVID intuíamos en aquel entonces que nos iba a afectar a la salud, a la seguridad y a las relaciones sociales. Y de hecho, así ha sido. Afecta a la salud y afecta además a la respiración y afecta, bueno, y el drama que muchas familias han vivido. Afecta a la seguridad, al empleo, a los ERTE, los ERE, el desempleo, toda la crisis económica, la inactividad, la incertidumbre y a nuestras necesidades sociales básicas. Ya sabemos que está prohibido pues, las discotecas, darnos besos, abrazos y juntarnos en grupo y cualquiera de las cosas que más nos gustan en nuestras relaciones sociales, ¿vale? Como yo le tengo mucha manía, o le tenía un poco de manía a esta pirámide, pues también me gusta decir que mucho después de 1943, en 1967, Cristina y los Stop, yo no había nacido, pero sí he escuchado, hicieron una versión de la pirámide que 3 cosas hay en la vida. Salud, primer escalón, dinero, segundo escalón, y amor, tercer escalón. ¿Vale? Bueno, pues al final el COVID nos ha afectado a la salud, al dinero y al amor o a nuestras relaciones. ¿Vale? Con esto, con esta imagen quería tratar en ese comité de dirección que os cuento qué acciones debíamos de tomar para, atendiendo a que se iba a agredir esos 3 pilares esenciales para las personas,
qué medidas íbamos a tomar. Entonces, se decidió en ese comité una serie de medidas que ahora os voy a ir contando algunas de ellas, ¿no? Una de ellas, indudablemente, fue el teletrabajo. Se decidió poner todo el personal de headquarters, de oficinas centrales, en modo teletrabajo. Los directores establecimos un ritmo de turnos donde yo y otro director, el director comercial, éramos los primeros en confinarnos. Nos confinamos antes de ninguna orden ministerial y además confinamiento de no salir de casa, fue la decisión que se tomó, y a las pocas semanas nos turnábamos y otros dos íbamos nosotros a la oficina y otros dos nos rotaban, y ese era el plan. Hubo también por atender, eso para proteger al final la salud de las personas, ¿no? Hubo una preocupación por las EPIs. El 2 de marzo lanzamos una consulta por tierra, mar y aire a nuestros servicios de prevención, a los servicios de prevención de Nagas, a la mutua, de 3 preguntas muy concretas. Oye, nos preocupan las personas, ¿qué modelo de mascarilla podemos o debemos emplear? Los guantes los compramos o los proporcionamos de nitrilo o de vinilo, y qué protocolo de utilización hay para ambos EPIs, aparte de alguna otra EPI más. Nos respondieron de modo uniforme que según las indicaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud, en aquel entonces, digo, no se recomendaban los guantes ni la mascarilla como medida de protección individual, ¿vale? Parece que hace mucho, pero hablo de esta respuesta sólida, formal. Además, formal, la mutua Luisa de Mata de su servicio jurídico nos llega el 2 de marzo. A pesar de eso, y como nos preocupan las personas, pues decidimos a las personas facilitarle EPIs, ¿vale? Y le pusimos mascarillas, guantes, geles, sistemas de limpieza, bueno, todo el set que en aquel entonces decidimos. Esta foto que os pongo aquí no es ni mucho menos la que suministramos en aquel entonces. Permitidme que un poco cuente cómo fue esa compra de mascarillas de primeros de marzo. En primer lugar, no había, y no era fácil encontrar. Y tuvimos que comprar, pongo aquí el pedido. Lo importante de aquí es que tuvimos que pagar en el punto 2 de la información. Dice, págueme usted el 100% antes de cualquier cosa, ¿vale? Teníamos que pagar, ¿vale? Y además teníamos que comprar 2.000 unidades mínimas. Y tuvimos que comprársela a una empresa china, depositándolo en Seihan Suzhou, no sé cómo se pronunciará eso, y tuvimos que pasar por todo ese proceso de compra. Y lo cuento porque teníamos preocupación de a ver qué estamos comprando y aquí, no ya porque nos engañara con que no llegaran, sino porque a ver lo que nos llegaba, ¿no? Y tuvimos que hacer una consulta al consulado, si el empresario era de fiar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese pedido, que os pongo aquí esa imagen, nos llevó además para poder sacar aquellas mascarillas, que fue el siguiente, esas EPIs, el siguiente punto, tuvimos que hacer un trámite con la aduana porque nos las retuvieron en la aduana las mascarillas y decir que era un equipo de EPI y explicar que éramos un servicio esencial y que nos dieran mascarillas. Y un poco de miedo, la primera caja de mascarillas que nos llegó, pues nos daba un poco de miedo, ¿vale? Ninguno sabíamos lo que ponía ahí, ni qué podía ser. Con lo cual tuvimos que pasar todavía por un proceso básico de certificación y de prueba y de laboratorio para saber si lo que habíamos comprado servía para algo, ¿vale? En esa misma línea, digo, del conjunto de adelantarnos, cuidamos los EPIs, dimos las reglas de teletrabajo y, por ejemplo, el segundo escalón de la pirámide es toda la parte que afecta al trabajo, al empleo, a la seguridad. Entonces pensamos en el comité, tomamos una decisión que era para transmitir seguridad o para vencer la inseguridad que podían haber entre las personas, entre los empleados. Toda nuestra plantilla es empleada, del 100%, pues decidimos hacerlos indefinidos. Empezamos a adelantar, hay una serie de hitos y de caminos en la vida de un empleado, pero lo que hicimos fue adelantar todos esos hitos y ahí tenéis que hicimos 78 conversiones a indefinido en marzo, 138 en abril, 118 en mayo, 65 en junio. Bueno, son las cifras que prácticamente el siguiente mes, julio, no lo he puesto porque bajó a 4, me parece. Ya habíamos hecho todo ese proceso de
pasar indefinidos a las personas, ¿vale? Atacando el segundo. Y en esa voluntad de adelantarnos, vamos a adelantarnos y antes de que... era un mensaje claro, oye, no tengáis incertidumbre, vamos adelante. Además, también en ese segundo escalón, pues bueno, está el dinero, ¿no? Salud, dinero y amor, pues también se tomó la decisión de hacer un plus especial, donde a todas las personas operativas pues se les bonificó con un porcentaje sobre su salario para incentivar todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos de mucha incertidumbre. Hablo de lo que era mitad ya de marzo y abril, que es donde estábamos en los momentos más duros. Recordad que el 14 de marzo vino el decreto de alarma y después vino ya el confinamiento severo en la época de Semana Santa. Entonces fue otra de las medidas que tomamos. Y muchas otras más. Por ejemplo, nos creamos un eslogan, en ese sentido de dar seguridad, pues nos creamos un eslogan en concreto, decimos que nadie se baje del tren y cuidar mucho la salud, dimos todas las medidas de salud, nadie se baje del tren ni por salud ni por trabajo. Entonces, que había un compromiso claro de la compañía de mantener los empleos, de preocuparse de la salud de las personas y que todo el mundo siguiera en el tren. Para los directorios, pongo aquí, tengo todas las tarjetas de viaje, yo viajo mucho, viajaba. Soy tarjeta oro de Renfe, platino de NH, diamante, no recuerdo ahora mismo de la categoría de Iberia. Bueno, pues aquí veis ahí en pequeñito, el último viaje que he hecho fue el 6 de marzo. El 6 de marzo, después de haber estado en Barcelona el día 5 y de haber estado, bueno, fui el 4 a Madrid, en Barcelona, estuve en Zaragoza, pues el día 6, en mi último viaje, desde el 6 de marzo, estoy teletrabajando, estoy llevando la dirección de operaciones desde Cádiz y algún rato desde La Habana. Sentido del humor. ¿Por qué lo señalo aquí? Porque se estaba viviendo una situación de incertidumbre, de tragedia. ¿Cómo atacábamos la tercera capa? Al final, las personas que me reportan a mí directamente, la compañía hay unas 500 personas, con un reporte directo a mí son 13 personas, que a su vez pues tienen sus equipos, ¿no? Vimos que, claro, ¿cómo manejamos ahí el amor? ¿Cómo manejamos el tercer escalón? Bueno, pues una cosa que dijimos, vamos a cuidar dos cosas, el sentido del humor y el DAM, que ahora os hablaré. Ese sentido del humor, con las dificultades o las facilidades que unos puedan tener, las dificultades que tengamos los menos simpáticos, pues tuvimos que recurrir a la imaginación y meter algo de humor todos los días. Todos los días hay que dedicar unos minutos a sacar una sonrisa a la gente. De ahí un poco mi introducción cuando Belén me presentaba desde La Habana. Yo todos los días, inventé algo que los primeros 3 minutos de cualquier reunión conseguir sacar un poco de sonrisas, ¿vale? Cuidando el tercer escalón de la pirámide de Maslow. ¿Qué cosas hice? Bueno, pues me puse fondos de pantalla, una de ellas pues recurrí a fondos de pantalla. Lo hice que se hablaba de Zahara porque había venido mucho a Zahara, pues me ponía en la playa de Zahara. Que se estaba votando algo en el Congreso, pues me ponía en el Congreso. Cuando se pasaba de fase, encuentro en la tercera fase. Cuando se terciaba, me iba a la playa. A la caleta. Un momento que nos dejaron, que se abrieron las terrazas, pues hice el comité de dirección, lo hice desde el bar Terraza. Cuando llegó uno de los yates lujosos de estos que últimamente llegan por Cádiz, pues lo hice desde el despacho del yate de algún emir. Alguna vez la hice desde la bodega. Arriba veis los barriles o alguna vez puse alguna foto de uno de mis monos en lugar mía. Esto provocó que ya dentro de eso vivíamos una situación difícil y compleja donde por un lado estaba el drama del primer escalón y por otro lado estaba la dificultad de cualquier gestión. En esos momentos cualquier cosa se hacía un mundo. Veía que era una manera de dulcificar la relación. Se convirtió además en que cada vez que teníamos reunión todos los días de crisis, que yo me esforzaba en llamar la reunión de crisis, había que reírse por lo menos 3 minutos al principio. Después teníamos el comité operativo y después el comité de dirección.
en todas las ocasiones recurríamos a este tipo de cosas. Se convirtió ya en que ya había alguno que estaba diciendo, a ver qué se le ha ocurrido a Andrés hoy, ¿no? Nuestro director financiero, que además es controller de Nagas, y como buen financiero y como buen controller, pues el tío más serio del mundo, pues el tío más serio del mundo decía, Andrés, estoy deseando que llegue tu reunión a ver qué has hecho. Un momento de los días más recordados, una de las ocasiones me grabé 15 segundos con un fondo de despacho y además asintiendo, con cara de interés y asintiendo y lo puse en bucle y lo solté ahí en la reunión. Y empieza la reunión y todo el mundo, y Andrés no ha hecho nada, y Andrés, porque ¿y Andrés? ¿Y qué le pasa? Bueno, empieza la reunión y nada, yo seguía ya sintiendo y claro, aquello en bucle y tal, hasta que empiezan ya a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y entonces yo con los cascos dije, yo estoy desde la cámara, os he puesto un vídeo. Bueno, era cada día esforzarnos en buscar algo que sacara esa primera sonrisa, ¿vale? Pues entonces, una importante recomendación, insisto, con humildad, pero con mucha pasión os digo, de que en el teletrabajo, por la distancia, hay que meter algo de humor. Un día, bueno, me he disfrazado de todo, me he disfrazado con corbata, sin corbata, con mascarilla, me ponía de pie y abajo estaba en calzona, he salido en bañador, he salido haciendo deporte, en bicicleta, según lo que fuera el día, ¿no? Algún día ha salido un hermano gemelo, que no tengo, pero incluso alguno llegó a creer que había un hermano gemelo, ¿no? Que lo sacaba los primeros 3 minutos porque yo estaba en otra reunión y llegaba tarde. En fin, no escatiméis nunca en el sentido del humor cuando tengáis que relacionaros con personas donde no tenemos el contacto. Aminorar DAM. DAM lo llamamos distancia al mando. Por explicarme, no me extenderé mucho aquí, pero la distancia al mando sería que fácil... Es un tema de procedimiento. Yo fui durante muchos años director de procesos de una compañía y esto realmente esto es una manera de aligerar los procedimientos. Pero no los procedimientos en general o ese discurso retórico de hay que hacer procedimientos más. Aquí en concreto trabajamos por aligerar los procedimientos que estaban todos relacionados con la distancia al mando. Distancia al mando es que si en un avión, por poner un símil que todos veamos rápidamente, en un avión va el comandante, va su segundo y va. Entonces, si de pronto alguien ve humo en el motor tercero, tiene que tener mínima distancia. Un avión es donde menor distancia al mando hay. No le puedes decir, oye, comunícamelo según el procedimiento 37, formulario 403B, anexo 2. No tendría ningún sentido. Es un sitio donde hay un tío responsable, hay una persona responsable, muy responsable, mucho más que yo. Es decir, yo al final mi responsabilidad es gestionar un equipo de algunos cientos de personas. Este tío lleva a su cargo 300 vidas, lleva el avión, lleva, si hubiera algo, según donde caiga, no solamente las que lleva, sino las que podía llevarse por delante. Es decir, ¿dónde más responsabilidad hay? Pues ahí la distancia al mando tiene que ser mínima. Y directamente cualquiera de la tripulación me le dice que hay humo en el tercero. Pues con ese enfoque decidimos acortar esa distancia al mando. Procedimientos muy ágiles. Yo, que no soy una persona ni muy cercana ni especialmente simpático, pues he tenido que poner verdaderos esfuerzos en estar siempre cercano. Todo el equipo de dirección ha utilizado esa misma visibilidad, perdón, esa misma visión a la hora de todos los procedimientos, a condicionarlo a un nuevo entorno donde estamos cada uno en un sitio, cada uno en una ciudad o cada uno en su casa, y donde hay mucho menos roce y donde no hay esa vía alternativa de suavizar. Por tanto, acortamos en ese camino. Además, decidimos también hicimos un pacto del comité de dirección, que se trataba de estar muy unidos. Nosotros nos llevamos bien, somos un comité de dirección, yo me llevo bien con el director financiero, con el director de recursos humanos, con dirección comercial, con todo. Pero bueno, siempre entre las direcciones, entre operaciones y comerciales, entre operaciones y financieras, pues hay tensiones. Bueno, pues tuvimos claramente un compromiso de todos de que jamás se trasladara, jamás en ninguna ocasión, ni siquiera una insinuación, ni siquiera un ápice de que no hubiera unido. ¿Por qué? Porque era importante dar a todo el mundo un mensaje unificado. Si uno decía una cosa y lo más importante es por aquí, y otro decía que lo más importante era ahorrar, y otro que lo más importante era llegar rápido,
pues podría crear incertidumbre o indefinición. Entonces acordamos que hubiera un único mensaje y siempre el comité dice unido. Y cuando estuviéramos en una discordancia, pues tratarlo. Y tú dices, bueno, Andrés, pues como siempre. Bueno, pues sí, como siempre. Pero ahora mucho más. La distancia al mando siempre tiene que ser pequeña, pero ahora más pequeña. El mensaje unificado, ahora siempre unificado, pero ahora más. Y además, pues pusimos algunas reglas del juego. Por ejemplo, cuando estamos en modo teletrabajo, si yo estoy en una reunión con alguien o estamos en un grupo de reunión con alguien, estaba prohibido, por ejemplo, el móvil. No puedes estar en una reunión, 7 personas, y que estén los 6 viendo ahí el móvil pensando que eso es lo correcto. Pues prohibimos el móvil, ¿no? O permitíamos, por ejemplo, si permitíamos las mascotas. Estábamos en casa, pues venía, por ejemplo, aquí, pues mi perro venía, que ahora dentro de un rato aparecerá, y saludaba al perro. O incluso los hijos, pues podían ver los hijos. Esas interrupciones sí, pero no podía haber otro tipo de interrupciones. Bueno, pues dimos claramente cuáles eran nuestras reglas del juego. Herramientas. Sobre herramientas, lo que voy a contar es muy básico. Al final, bueno, pues dotamos de herramientas. Bueno, portátiles para todo el mundo, portátiles. Pasamos a todo el mundo a la tarifa de datos de 12 gigas, que es más que suficiente para mantener todas las comunicaciones necesarias. Lo más importante, lo principal, en las herramientas esos son los básicos, los higiénicos, es decir, darle a todo el mundo datos y comunicaciones y sistemas y ordenadores y montar VPN, bueno, toda la parte tecnológica que como informático no me quiero extender. Sí me detengo en la herramienta de gestión en nuestro ERP. Sí que en nuestro ERP trabajamos muy rápido, adelantamos, paramos todas las cosas que no estaban relacionadas con lo que venía y adelantamos todo lo que era herramientas de gestión. Es decir, pues mejoramos mucho el dashboard, mejoramos mucho toda la parte de información online, mejoramos los informes, porque necesitábamos herramientas de gestión mucho más rápidas, mucho más... y tú dices, bueno, Andrés, como siempre, sí, pero en un entorno de teletrabajo era mucho mejor y más efectivo porque si no tienes que estar pidiendo cosas a otros, pidiéndoselas. Si estás allí en la oficina, pues le pides, oye, pásame la producción de ayer o dime las fallidas de hoy. Pero si estamos en teletrabajo, ¿para qué vas a estar interrumpiendo, como antes nos ha dicho Víctor, esas interrupciones? Pues cada uno tenía que ser mucho más autónomo. Entonces, de herramientas, por supuesto, las higiénicas, pero importante, aceleramos toda la parte de productividad del RP, todo nuestro roadmap, lo priorizamos, congelamos lo demás y eso lo tuvimos en las varias entregas las primeras semanas. Y todo esto, ¿qué resultado nos dio? Pues os digo ahora con mucha solvencia, en esos momentos con muchísima inquietud y muchísima incertidumbre, ahora con solvencia os digo que hemos conseguido un importante incremento de productividad, mucha productividad. Unido por 2 cosas. Hemos aprendido a ser más productivos, la dificultad nos ha hecho más fuerte y también, de algún modo, algo ha ayudado. Al final, el estar en el sector que estamos, pues también ha venido ayudado por toda la coyuntura. Por concretar, porque esa productividad no me gusta dejarla en... Hemos sido más productivos, hemos sido más eficientes, por traeros algunos números muy concretos. Tenéis ahí 2 de los indicadores muy básicos de la operación, los servicios. El servicio es la unidad diaria de producción. Pues veis que bueno, estábamos más o menos en unos 4.000, enero 4.000 febrero, 4.300 marzo, y veis que abril, mayo y junio subimos 5 o 7.000. Y en las entregas, que será la unidad mínima de producción, pues de estar en torno a las 200, pasamos con holgura de las 300, con lo cual son datos efectivos de producción. Es decir, hemos tenido mucha más producción, la hemos dirigido desde casa, con muchísimas personas en teletrabajo, sin vernos físicamente durante meses y sin ver, por ejemplo, también a nuestros clientes. Yo he tenido, decía Víctor hace ya unos 20 minutos, hablaba del tiempo de viaje. Yo he tenido ayer y hoy he tenido reuniones con clientes en Bilbao, en Vitoria, en Madrid y en Málaga. Y tengo luego una en Jerez. Fijaos, lo he hecho todo en teletrabajo. Fijaos, nada más que en viajar desde Cádiz a Bilbao. Estaría Cádiz-Madrid, después me voy a Bilbao, después hubiera ido a Vitoria, después hubiera ido a Málaga. Fijaos, poder hacer
a este ritmo de reuniones. Hemos hecho alguna, en esa regla que os contaba antes, hemos hecho alguna cosa también por ejemplo, todas las reuniones, las de media hora, todas las hemos acortado a 25 minutos y todas las reuniones de una hora a 45 minutos. Ya no existen reuniones de una hora, las hacemos a 45 minutos, dando 3 minutos al principio para reírnos. Y funciona, y no falta tiempo. Y el comité de operaciones, donde se revisa toda la operación, todos los clientes, todo lo que ha ocurrido en una semana, pues el comité de operaciones, que era enorme, que era larguísimo, que duraba 2 horas y media, lo hemos recortado a 1 hora y media. Y funciona y nos da tiempo. Estoy terminando. Ayer el comité de operaciones es el martes, y a toda la línea que me reporta a mí, en modo todos teletrabajando y por videoconferencia, les pedí que me dijeran, les conté que hoy iba a tener esta sesión, este webinar en la Confederación, que me dijeran lo mejor y lo peor del teletrabajo, de lo que había sido su experiencia de teletrabajo. Para algunos la primera, para otros ya la habían tenido. Entonces, lo peor, mi pregunta fue, oye, ¿qué ha sido para ti lo peor? Muchas horas, mucho menos contacto físico, les ha resultado... Estos son lo que en ese brainstorming desorganizado, desestructurado que tuvimos de unos 6-7 minutos, lo que cada uno fue aportando y lo que se concluyó. Pues construir el equipo es más complicado. Algunos han tenido que buscar mecanismos alternativos al poder del cafelito. Aquí las personas que son más relacionales, los que son más cuadrante cerebral, más relacional, pues mueven mucho gracias al cafelito. Pues aquí el cafelito no existe, ¿vale? Bueno, la incertidumbre, la preocupación, expresaban que ha habido muchas más horas como hay muchas más horas de estar solo, pues muchas más horas que tú mismo te preocupas, qué ocurrirá, qué pasará, ¿vale? El hacer de policía en remoto, el estar diciendo continuamente a la gente que se preocupa de la seguridad, las EPI, las normas, cumplir, llevar las mascarillas, los geles. Bueno, pues dice que eso, claro, cuando lo tienes que hacer en remoto, pues es más difícil. Algo de miedo, y ha habido mucha presión. Esto son principalmente las personas que están, nuestra implantación es a nivel nacional, estamos en todo el territorio, pues las personas de Vitoria, País Vasco, me han dicho que para ellos especialmente ha habido mucha presión. Durante toda la vida, recordemos que parece ser que el COVID entró, se habla ahora que pudo entrar por Vitoria, por País Vasco, y allí de verdad que allí ha sido un poco más difícil la gestión. ¿Qué cosas buenas y positivas me ha contado mi equipo y yo comparto hoy con vosotros? Bueno, pues acceso a alimentación, acceso a nuevas vías. Nosotros no trabajamos nada con alimentación y ha sido una nueva actividad que hemos empezado, desarrollado y con mucho éxito. Nos hemos reinventado, ha habido nuevas fuentes de ingreso, el aprendizaje, hemos tenido que aprender a gestionar a distancia, sin el cafelito, bueno, cosas de perogrullo, pero bueno, que la reflexión es bueno pararse unos segundos. La optimización, han valorado la optimización, los recursos IT, las herramientas, un poco lo que yo os contaba hace unos minutos, pues han visto que esto nos ha ayudado a darle un acelerón a todas las herramientas que al final aumentan la producción y la productividad. Han aprendido a delegar, no han tenido más remedio, a gestionar por confianza. Manejamos el equilibrio entre gestión por confianza y control, dos sumandos que como mucho dan el 100%, pues hemos tenido que inclinar más a la gestión por confianza en este escenario. Hay personas que eso es su modo natural, para otros les cuesta más, pues hemos tenido que incrementar la gestión por confianza. Hemos sido más rápidos, me han dicho ellos, hemos sido más rápidos, más adelantados. Parece que la veíamos venir. Bueno, pues eso nos ha reforzado mucho las decisiones que tomamos en aquel comité de final de febrero. Se han sentido mucho apoyo de equipo. El equipo ¿cómo contar? Era más difícil construir equipo, pero los equipos existentes se han afianzado mucho más, porque la gente ha sentido apoyo. Y me decían que además ha habido mucha relación entre ellos uno a uno y pusieron muchos ejemplos en esa línea. Ha sido una experiencia que no se va a olvidar en la vida. Mucho más tiempo, no hay que viajar, muchas más horas. Me dicen que más organización y más cercanía a pesar de la distancia. Yo quiero pensar que algo de ese punto va relacionado con ese DAM, ¿vale? Yo no soy una persona especialmente cercana, no soy especialmente
simpático. Me dicen que han visto en general más cercanía de toda la dirección y en concreto, a pesar de la distancia física, han tenido menos distancia con el equipo directivo. Y el juego continúa. Mi última diapositiva. Estamos adelantarse 2. Estamos haciendo el segundo round de sistema. Estamos sacando a producción. Ayer hemos puesto un cambio muy ambicioso en la misma línea para ser más productivos los sistemas. Acabamos de poner en marcha un seguro médico para las personas, de nuevo el pilar de salud, porque en algunas ciudades acceder, no ya para el COVID, acceder porque tienes simplemente porque tengas cualquier otro tipo de dolencia, hay saturación. Bueno, pues hemos firmado y hemos contratado un seguro de salud, una póliza colectiva que estamos comunicando justo esta semana para ponerlo en marcha el próximo día 1. Para la estructura se puso el pasado día 1 de octubre. Muchísimo más sentido de humor, muchísimo más viajes a Cuba, muchísima menos distancia al mando, más herramientas y buscando mayor productividad. Muchas gracias por la atención y voy a quitar el dejar de compartir. Muchas gracias, Andrés. Veo que el sentido del humor te viene de tu ciudad, de tu preciosa ciudad, Cádiz. Bueno. Y me imagino que se la han pasado muy bien contigo. Yo creo que ahí Víctor seguro que está de acuerdo, que lo que ha hecho ha sido mejorar las relaciones humanas a pesar de la distancia. Y sin falta os voy a hacer las preguntitas, ¿vale? Hay muy pocas preguntas, ¿vale? Tú tienes una, Andrés, también. Miguel, anda, Miguel, ponte la cámara un momentito, que me estás escuchando. Y vamos a acabar ya, que ya nos hemos alargado un poquito esto y la gente tiene ganas de hacer otras cositas. Vamos a ver. Diego pregunta, ¿el teletrabajo tiene que ser voluntario? ¿No puede ser impuesto por la empresa? Yo creo que ha quedado contestado. En principio, no, yo creo que no. Es decir, el modelo se basa en la voluntariedad del trabajador principalmente. Entonces, pues a mí se me puede ocurrir algún supuesto muy excepcional, pero prácticamente un supuesto de fuerza mayor, supuesto de este libre, de que haya una conveniencia de la empresa le resulta adecuado, va a tener que negociar con los trabajadores si quiere imponerlo. Vale. Yo te lo pregunto porque yo sé que hay entidades financieras que están ahora haciendo obligatoriamente a sus trabajadores 2 o 3 horas al día de teletrabajo. Entonces, por eso me imagino que puede ser impuesto, con negociación, claro. No, impuesto, es decir, impuesto no, es decir, sí, es la negociación, es decir, tiene que ser acordado con el trabajador. Vale, y tenemos otra pregunta que te comenta que cómo se puede identificar la parte proporcional de los gastos consumibles de luz y teléfono que la empresa tiene que pagar al trabajador. ¿Hay algún modelo específico o alguna figura donde... Realmente hasta ahora no hemos tenido práctica de ello. Yo sé que las empresas que han implantado el teletrabajo normalmente han establecido algún mecanismo de compensación, pero una compensación a tanto alzado, no es un cálculo exacto, es más bien una idea aproximada de lo que le puede costar esa utilización. La normativa en teoría te dice que tiene que ser mucho más preciso, todos y cada uno de los gastos, pero en la práctica yo creo que se va a seguir haciendo un sistema aproximativo, porque el cálculo como tal resulta imposible. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, porque ya no hay más preguntas, la verdad es que hay poquitas. Tenemos una para Andrés. Es de un compañero amigo tuyo. Dice, ¿volveremos a un modelo clásico o el teletrabajo perdurará? Mi visión, la pregunta es muy interesante, le doy mucha vuelta y agradezco que salga. Mi visión es que el teletrabajo, esto tiene un devenir, esto es un tren que había salido hace años y lo que ha hecho el COVID es acelerarlo. Es decir, hemos avanzado como, no sé, pues 3, 4, 5, 6 años, ¿vale? Afortunadamente yo he trabajado en 2 empresas de telecomunicaciones, teníamos unas infraestructuras globales de telecomunicaciones que han demostrado ser suficientes. Eso es una fortaleza y ahora hemos reforzado toda la parte, esa es decir, la infraestructura básica, toda la parte de usuario y la cultura. Entonces, yo creo que esto se queda, va a seguir además avanzando
y irá creciendo. Es decir, esto se ha acelerado, no va a tener la misma pendiente, pero se quedará y seguirá avanzando, en mi visión. Lo digo, como digo siempre, con pasión lo cuento, pero con humildad de aprendiz. Vale. Y Víctor, a mí me gustaría preguntarte una cosita. Después, el micrófono, no lo tienes activado. Listo. Después de haber visto todas las debilidades que tienen las empresas y los trabajadores que poder pasar o sufragar para poder implantar el teletrabajo, como la productividad, la delegación de tareas y eso, ¿tú crees que realmente las empresas se van a poner las pilas y los trabajadores también para conseguir el teletrabajo? Yo creo que, a ver, yo he querido dejar claro que para mí el teletrabajo es una herramienta muy productiva. Yo soy el primero que la utilizo y que las empresas, si aprenden a utilizarlo, ya lo ha dicho Andrés, es algo que por circunstancialmente lo han tenido que probar un montón de empresas, la mayoría de ellas han visto beneficios y evidentemente han tenido y la mayoría de ellas posiblemente quieren implantarlo. Lo único que estamos recomendando, o mi única recomendación es, oye, el cambio no se puede hacer de manera radical tal y como se ha sufrido por el confinamiento, sino que hay que hacerlo de manera estructurada, pausada, pensada, compartida y consultando y consiguiendo el compromiso de todos los trabajadores para que sea productivo, pero que es algo que evidentemente es el futuro y cada vez hay muchas empresas tecnológicas que ya es su formato convencional de trabajo y cada vez más empresas se van a sumar. Mi única consideración era, oye, reflexionar con una serie de cuestiones que a día de hoy todavía muchas empresas están a años luz en cuanto a mentalidad, en cuanto a cultura. Fíjate, Andrés, lo que ha trasladado, ¿no? Con su mentalidad, ¿no? Pero que todavía hay muchas empresas que tienen que madurar mucho en ese sentido y también las personas, porque requiere de una disciplina y de una autogestión importante. Vale, muy bien. Pues muchas gracias a los tres por haber participado en esa jornada. Comentar a todos los asistentes que no se vayan porque ahora les va a salir una encuesta online que es muy cortita, pero sobre todo para que nos indiquen qué les ha parecido y qué han echado de menos o que les gustaría que otro tema les gustaría que tratáramos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Igualmente. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, Andrés, desde Cuba. Chao. Me voy para La Habana. Hasta luego, Andrés. Chao. Gracias.